déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por sus trompetas, sus trompadas. Ah, no, las trompadas no. Por sus trompetas, por sus vítores, por sus porras, por todo. Y bueno, estamos en este pequeño maratón de jueves de manera extraordinaria. Me preguntan por qué no hubo ayer y por qué hoy. Porque resulta que las entrevistas eran más factibles por las agendas de las chicas involucradas que se hicieran hoy. Entonces, en vez de hacer un en vivo nada más ayer y otro hoy y otro mañana, pues no trato de juntarlos porque no dispongo de todo el tiempo para estar todos los días de la semana, que a mí me encantaría, creándoles en vivos. Pero los días que no ven a Cuquita ni a Coronas de la Belleza en vivo es porque estamos creando los contenidos e investigando para cuando tenemos plática, charla, estemos bien informados, estemos con las imágenes correspondientes para que la idea quede clara. En fin, siempre se trabaja. Los 7 días de la semana se trabaja para Coronas de la Belleza, hay mucho que atender, pero los en vivo son determinados días porque sería maravilloso tener, a ver, para tener contenidos y equipo que me informara y realmente solamente estar aquí leyendo lo que me pasen, pues sí necesitaría al menos 5 personas. Llegará ese día, pero todavía no es el momento, chicos. Así es de que un gusto saludarles. Comenta por acá Germán C. Hola, tía Cookie, saludándote desde Querétaro. Muchos saludos, Germán, llegando, conectándose y dejando su like. Por favor, regálenos un like, que con todo gusto ya saben cómo ayudan con eso a Coronas de la Belleza. Y bueno, ya está aquí con nosotros Litzy Subías, ya está por acá la candidata campechana para esta edición 2025 de Miss Universe México. Hermosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta y muy emocionada, Litzy, porque fíjate que al revisar el material que vamos a estar viendo ahorita durante esta charla que tendremos, me di cuenta que eres una modelo muy versátil y tienes muy bonito prototipo de lo que tenemos encasillado como reina de belleza. O sea, realmente andas en modo Miss con una belleza de modelo también. Me gusta mucho lo que vi. Qué gusto conocer. Muchas gracias, gracias. Déjame nada más cierro acá la puertita de... Estoy en la oficina. Ah, muy bien. Ahorita nos vas a platicar de qué va la vida, nos vas a platicar cómo Ah, llegas a este mundo de los certámenes, qué expectativas tienes, qué le vas a abonar tú al Miss Universo y qué te va a abonar el Miss Universo a ti. Estaremos platicando de esas cosas y más. ¿Eres campechana o solo representante? soy designada. Déjame te platico un poquito de cómo fue todo este proceso. Sí, por Realmente, favor. sí, durante todo este tiempo sí me han hecho esta pregunta, si soy de Campeche, si tengo familia. Yo hice el casting como las demás chicas, las demás participantes. Yo soy originaria del estado de Chihuahua. Sin embargo, al momento Ah, Sí, sin embargo, al momento de hacer casting me ofrecieron la designación por el estado de Campeche. Claro que cuando pasa esto, yo inmediatamente dije que sí, me pareció una excelente y gran oportunidad de estar en una plataforma y en un certamen tan grande y poder representar a un estado tan bonito. Entonces, yo estoy feliz, encantada y con todo el respeto, claro que se merece este gran estado y todos, estoy muy feliz de poder pertenecer a la organización. tú bien sabes que acá en México la gente que es muy franca, muy natural, muy orgánica, como le llaman ahora, decimos ahí es muy campechana. Bueno, pues tú eres la chihuahuense más campechana de Claro esta edición. que ¿Cómo estás viviendo la oportunidad? Pero antes, cuéntanos, ¿quiénes integran tu familia, Litsi? ¿Cómo? Perdóname otra vez. ¿Quiénes integran a tu familia? Cuéntanos. ¿Cómo quiénes se integran? A ver. Sí, ¿quiénes son? Papá, mamá, hermanos. Ah, ok, un poquito de mi historia, me preguntas, Claro, ¿verdad? de familiar. Claro, claro. Mira, déjate platico un poquito de cómo comenzó todo esto. Yo soy del estado de Chihuahua, soy de un municipio de este estado. Tengo a mis dos papás, mi madre que es enfermera, mi papá maestro, Mira, los dos profesionistas. La verdad que los dos me han apoyado muchísimo. Quiero hacer hincapié en esto porque creo que la familia es un pilar muy importante cuando queremos seguir los sueños.
Entonces, mis papás me han ayudado bastante en este proceso. Tengo 3 hermanos que adoro con todo mi ser. Ellos también me han apoyado demasiado y básicamente esa es mi familia ahorita, que ojalá me esté viendo. Saludos a toda la familia, subías. Sí. ¿Tú eres la mayor, la de en medio, la menor? No, yo soy la del medio. Tengo dos La hermanos. de... Sí. Tienes dos hermanos menores, Sí, mayores que mayores, y hay dos abajo de ti. hay uno abajo de mí. Soy como la del Dos medio. mayores, eres la tercera, la penúltima. Sí, la penúltima. Muy bien. ¿Es tu primera incursión en los certámenes de belleza? No, en realidad esto comenzó hace aproximadamente como 4 años. Yo apenas estaba empezando mi carrera, estudié ciencias de la comunicación. Me acuerdo mucho que salió una convocatoria para participar en un certamen de belleza. Cuando lo vi, dije, ay, está muy interesante. La verdad, yo nunca había hecho algo similar, pero algo dentro de mí me movía y me conmovía para hacerlo. Entonces, llega este punto en el que digo, nada pierdo con intentarlo. Desde ese día hasta ahorita siempre me mantengo con la misma mentalidad, siempre diciéndome a mí misma, ¿por qué no? Cuando decido inscribirme en este concurso, que fue mi Chihuahua, el primero el que me llevó a todo este camino, Ujú. realmente aprendí muchas cosas. Como bien sabes, pues nunca sabemos todo, vaya, nunca lo sabemos todo. Entonces, esto me ayudó muchísimo a crecer tanto en lo personal y sobre todo en mi carrera. Yo siempre lo he visto de la mano, la profesión que tengo con lo que ahorita es mi sueño, que es Miss Universe México, es algo que ya no se va de mí. Aprendí muchísimo sobre pasarelas, sobre fotografías, cómo posar frente a la cámara. Te cuento que para entonces yo a mí nunca me habían maquillado. Me acuerdo mucho que yo estaba en blanco completamente hace algunos años, pero gracias a este certamen fue que me fui abriendo un camino y aparte me abrió la perspectiva completamente. Yo entiendo perfectamente cómo es estar también del otro lado de Ujú. estas personas que vemos a veces los certámenes de belleza y no tenemos el conocimiento de qué es lo que significa. Ya una vez que te adentras de este mundo, te das cuenta de que es muchísima disciplina, es mucha constancia, es estar todos los días firme y sobre todo, yo creo que una de las cosas que más se valora en los certámenes de belleza es la autenticidad con la que realizamos las cosas. Entonces, esta plataforma me abrió muchísimo la oportunidad de poder desarrollarme no solo como persona, sino como un mejor ser humano. Todos los días, siempre me digo a mí misma, tengo que ser 1% mejor que el día anterior. Entonces, con esa mentalidad, y fue gracias a este certamen que yo me fui abriendo camino en todo esto. También tuve la oportunidad de colaborar con marcas locales que me divertí muchísimo. Esa es una de las partes fundamentales cuando estamos en un certamen de belleza, disfrutarlo, disfrutar todo el proceso. Y desde entonces hasta ahorita muy agradecida con las personas que me han seguido y que han visto todo este proceso y todo este trayecto. Entonces, ojalá estén aquí viéndome y les mando un abrazo, un saludo también a mi coordinación estatal, que ahorita estamos haciendo cosas maravillosas y muy pronto se van a ver el resultado de todo lo que hemos estado haciendo, entonces estoy muy contenta, muy, muy Se te contenta. nota y además toda la dedicación que le estás poniendo. Si vemos estas imágenes, van a ver ahorita cómo tiene una belleza muy típica mexicana, que es una chica castaña, con el cabello también castaño, eres más blanquita, pero me gusta mucho porque de pronto Rosalba Luna, la representante mexicana que estuvo en Miss Universo 2004, pues me recuerdas, no es que seas idéntica, pero me recuerdas y tienes mucho el prototipo de la mexicana que regularmente nos encanta enviar al Miss Universo. Además, descubre una chica fresca. ¿Qué edad tienes ahora, Elitzi? Actualmente tengo 23 años. Por ahí andaba, dije, anda entre los 24, por ahí debe de andar, bueno, 23. Entonces, de 20 años estuviste en la otra plataforma. Sí, estuve en la otra plataforma. Quedé como primera finalista. Uh Después de -huh. tuve la oportunidad de participar en otro certamen, la Flor del Campo. En este gané Ajá. y representé a Chihuahua y nos fuimos a Ciudad de México. Ya en Ciudad de México ganamos el nacional. Fuiste Flor del Campo, entonces. Nacional, ¿en qué año? ¿2021, 22? Fue en el 2022. 22, te tocó como quiera certamen en pandemia,
pero bueno, Sí, algunas plataformas es, sí se hicieron. justo estábamos saliendo de pandemia. Sí, exactamente. Pues eres una chica bien comprometida que además con la carrera que tienes, no necesariamente tienes que dedicarte a la producción de medios, pero tiene mucho que ver. Y el estar ahora involucrada y desde hace 4 años en la producción de lo que es un certamen de belleza, tienes una idea clara de la logística que se tiene que llevar, de las áreas de producción y cómo se deben desarrollar para que los resultados sean óptimos. Has aprendido mucho. Sí, claro, totalmente. Siempre como personas y en general estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Entonces, cada pequeño paso que he dado, incluso ahorita en esta plataforma tan grande como lo es Miss Universo México, he tenido la oportunidad de ver cómo es estar todavía un paso más allá, desde las increíbles producciones que tenemos hasta las fotografías, la manera de expresarnos. Yo creo que somos una totalidad en las cosas que aprendemos, en lo que es la oratoria, expresión, incluso hasta nuestros movimientos corporales, la manera en que saludamos, hablamos. Te digo, es totalmente un complemento que nos forma para ser mejores seres humanos, y sobre todo lo que me gusta mucho de esto es que conforme voy aprendiendo más de los certámenes, me doy cuenta de que una de las cosas que me mantiene aquí y que muchas veces lleva el éxito a la mayoría de las chicas es mantenerse firme con sus valores, que es una de las cosas principales. Y tenemos nuestros valores muy establecidos y sabemos a dónde queremos llegar, eh, no hay nada que nos pueda parar. Algo que de pronto a muchas chicas las ha aniquilado durante competencia es el equilibrio emocional. Las emociones juegan un papel bien importante y bueno, es también destacable que durante las competencias y la preparación vayas enriqueciendo emocionalmente a tu personaje que eres a partir de ti, de Reina de Belleza. Ese tema, ¿cómo lo estás llevando? Claro, me acuerdo incluso, te cuento las primeras veces que empecé a estar en todo este mundo, que te vuelves de cierta manera una figura pública, incluso a veces hasta figura mediática, ¿no? Es muy difícil mantener a lo mejor ese estereotipo estándar que las personas quieren ver, porque quieras o no, al final del día no podemos complacer en su totalidad a todo mundo, y siempre va a haber personas detrás de la pantalla, incluso hasta con nombres falsos, que el principal motivo de hacer comentarios crueles o de dañar a las chicas hacen que nosotras nos desmotivemos. Que te digo, no es el caso, pero me acuerdo mucho que las primeras veces que empecé a ver este tipo de comentarios, los primeros años que estuve concursando, sí me quedaba pensando, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tal vez no le gusto a esta persona? Claro que ya con el tiempo te das cuenta de que muchas veces ese tipo de comentarios vienen más desde el interior de las personas y no tiene tanto que ver contigo. Entonces, en este proceso sí es muy importante que te enfoques tú y que tengas mucha estabilidad emocional y mental para todo lo que se viene, porque sí es muy demandante, es difícil, pero debemos tener muy claro que no podemos dejarnos llevar por alguien que probablemente está hablando desde una perspectiva en donde no tiene ni el conocimiento para calificarte a ti, ni como ser humano, ni como persona, ni en el certamen. Entonces, en todo esto trato de enfocarme muchísimo en lo positivo, en lo que yo puedo entregar, en lo que puedo ofrecerle a las personas, y de ahí en fuera, si lo que no me aporte, trato de que no esté en mi vida. Qué bueno que lo tienes claro y que lo estás aplicando, porque luego no sabemos la teoría, pero a la hora de ponerlo a la práctica dices, ay, como que me falla porque sí me llega, sí me destruye, sí me aniquila. Pero te voy a decir algo, tienes mucha inteligencia emocional, se te nota que también lo tienes muy bien trabajado, eres muy madura, eres muy bella, se nota que tienes una excelente proyección, porque todo lo que me platicaste de la fortaleza y de lo que vamos a estar marcando de diferente como reina de belleza es dependiente absolutamente de la proyección escénica y tú la manejas bastante bien, porque a pesar de tener una voz muy dulce y de hablarnos de manera muy calma, me gusta que tienes también, se nota que eres una mujer empoderada. ¿Cómo has llegado a este punto? Todo es un proceso de transformación. Recuerdo también, te quiero hablar muchísimo desde mi experiencia porque me gusta mucho platicar cómo fue todo este proceso para mí. La verdad, yo ahorita me siento muy orgullosa porque yo llegué como un pajarito, ¿no? Con su alita rota, por así decirlo,
sin base, sin nada, pero con el tiempo fui viendo cómo era todo esto, me di cuenta de que una de las bases más importantes y en general para la vida es la seguridad que podemos llegar a tener nosotras para proyectar allá afuera al público y a las personas todo lo que nosotras podemos ofrecer. En este caso, una de las cosas que más me gusta de todo esto es la seguridad y ese empoderamiento, esa mirada que podemos ofrecerle al público a través de la cámara. De hecho, es muy bien sabido que nosotras o nosotros cuando nos están tomando una fotografía podemos expresar todas nuestras emociones con una simple mirada. Entonces, siento que no hay tanta manera de engañar allá al público, a las personas, porque proyectamos todo. Entonces sí es un constante de estar trabajando en nuestra seguridad, en lo que somos nosotras y pues realmente estoy muy contenta porque sí, o sea, es un proceso, te digo, hay altas, hay bajas, pero siempre manteniéndonos firmes en este camino. Se nota inmediatamente, te lo comento, te ves una chica muy segura. ¿Cómo llega a ti la noticia de que eres parte de esta generación de candidatas que aspiran a representarnos en Tailandia en el mes de noviembre? Yo estaba muy nerviosa, estaba en mi trabajo, hice el casting, me alisté, fui linda, me sentía segura, regreso a mi trabajo, pasan los días, como una semana aproximadamente, y empiezo a pensar, bueno, tal vez ya no nos hablaron, igual y pregunto para saber qué es lo que pasa. Entonces ya le mando mensaje a quien ahora es mi coordinador estatal, le pregunto qué pasó con las candidatas, si voy a entrar, no voy a entrar, qué pasó. Ujú. Y ya en esto ya me comenta, Reina, sí, sabes que tenemos ya a la chica que nos va a representar en Chihuahua, pero nos gustó tu perfil y nos gustaría proponerte una designación. Y yo súper contenta, ni lo pensé. Luego, sí voy. Sí, sí, vámonos, vámonos con todo. Entonces, así me llegó la noticia, fue por mensaje, después de eso ya hubo eventualmente una cena en donde tuvimos la oportunidad de platicar acerca de todo, de los proyectos, lo que se venía a futuro, y pues aquí andamos. Qué maravilla. Mira, por acá vamos a leer a quienes nos han escrito. Nos dice Omar Guadarrama Díaz. Hola, Cuquita, gracias por el contenido. Listo. Ya están aprovechando y viendo, disfrutando la entrevista. Viajera que va, dice, hola, Cookies, qué gusto conocer a Litsi y saber que es paisana chihuahuense. Gracias. Dice, ¿de cuál municipio eres, Litsi? Dice Viajera que va. Soy de un municipio del estado de Chihuahua que se llama Guadalupe y Calvo. Hasta al norte, al centro, al sur, porque Chihuahua es muy grande. No, Chihuahua es grandísimo, ¿eh? Chihuahua es grandísimo. ¿Y está al norte tu municipio, al centro o al sur del estado? No, está el estado completo y está por la parte muy cerca de Culiacán, no en Culiacán. No, en Culiacán, cerca. Entonces está hacia norte, sur, hacia el oeste. Sí, está Hacia el oeste. cerca de lo que es el estado de Chihuahua. En el O sea, final. está cerca de Culiacán, pero a ver, antes de Chihuahua, entre los dos está Sonora, No, 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 no están allá. No no están, están allá. no, 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 no. Pero ¿por qué hiciste referencia de Culiacán? A ver. Es que yo digo que está cerca porque hay un camino para llegar a Culiacán y hacemos súper poquito, como 3 horas y media, entonces hago mucho esa referencia por eso. Pero tienes que atravesar en algún momento Sonora o no? No, 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 no. Ah, es lo que quiero ver. A ver, ahorita quiero ver con el mapa. Sí, ahorita checo aquí está. A ver, vamos para que nos saquemos de esa duda, chicos. A ver, vamos a poner. ¿Tú dónde radicas actualmente? Actualmente yo vivo en Chihuahua, Chihuahua, en la capital. En la capital. A ver, vamos a ver. Quiero ver por qué. Porque luego los estados son tan cambiantes que, por ejemplo, la geografía es tan diferente que luego, por ejemplo, estoy checando ahorita que está acá Sinaloa, que está Chihuahua. Ah, sí, y hay una parte en donde no tiene que ver Sonora. Sonora viene quedando arriba. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces, así las cosas. Y es la maravilla también que aunque nuestra parte norte del país es la más extensa, es la de territorio más amplio, de pronto también los estados juegan por ahí con la geografía y hay vecindades de estados en donde de pronto no te lo esperas por
la imagen mental que tienes, pero resulta que sí, por ahí hay muchas colindancias. Acá en Tamaulipas, cuando vamos de pronto hacia la Ciudad de México, pasamos San Luis Potosí, luego pasamos Guanajuato, luego pasamos Querétaro, pero en ese camino bienvenido a Guanajuato. Guanajuato le da las gracias y luego pasas, bienvenido a Querétaro y luego, bienvenido a Guanajuato otra vez. Dices, pues me regresé o qué pasó. Y no, son lengüetas de territorio que de pronto te hacen que vuelvas a formar parte o ingresar a otro estado. Eso es la maravilla y la magia de nuestro México mágico. Y No, a qué mí, lindo poder tener la oportunidad de ser habitantes de este maravilloso país. claro, y a mí me encanta, por ejemplo, en Chihuahua tenemos un clima desértico, pero en esta parte que sigue siendo el estado de Chihuahua, que es Guadalupe y Calvo, es totalmente la sierra, pinos, aves, entonces Hasta frío hace en las cúspides de las montañas, mucho frío. sí, entonces es un clima totalmente diferente, pero sigue siendo parte del estado. Es lo maravilloso que seguimos dentro del mismo estado, pero con climas diferentes, con mucha diversidad. Sí, hace muchos años tuve amistades del pueblo de Krill, por donde pasa el tren de que va por la Barranca del Cobre, Sí, y, y me encanta porque pues son todavía poblaciones, se sienten como muy rurales dentro de grandes urbes. Y entonces ustedes tienen, por ejemplo, Ciudad Juárez, que es frontera con Estados Unidos, tienen Chihuahua y tienen ciudades muy grandes, pero no dejan tampoco de existir los pequeños poblados con uno de los pocos trenes que hay en México todavía con pasajeros. sí, no, está increíble Krill. De hecho, tenemos un clima similar. Si ya has visitado Krill, también igual. Krill, ay, luego hace un frío en invierno, ¿verdad? Pero es divino, pero me encanta. De repente cae nieve en mayo. Sí, 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 por la misma altura, están muy, muy altos. Claro, claro. Y el Chepe es una maravilla, Sí, está es el precioso. tren. Sí, sí, está precioso el tren. Hasta ahora que has investigado del estado al que representas, porque Campeche también es divino, hermoso, es otra historia muy distinta a Chihuahua, es México y representas a una comunidad muy linda. Sí, claro, claro. De hecho, me gustaría tener la oportunidad de ir pronto, eso sí quiero mencionarlo, Ve, ve, no te lo pierdas. de ir porque me parece muy hermoso investigando. Me gusta muchísimo que ahí hay mucha cultura maya en el estado de Campeche. Claro, totalmente. Hay murallas que se construyeron literalmente para prevenir los ataques de De piratas. los piratas. Entonces, una de las cosas que más me gusta, como ya te mencioné, yo vengo de la Sierra de Guadalupe y Calvo, entonces a mí me encanta la naturaleza, a mí me encanta estar rodeada de árboles, de todo lo bonito que podemos tener natural. Y lo que me gusta del estado de Campeche precisamente es que hay más de 350 diferentes especies de aves y pues tiene reservas naturales muy, muy bonitas que Oye, te estás enterando muy bien del pueblo al que representas, ¿eh? Me gusta eso de ti. sí, no, es que yo, mira, yo me siento así de que quiero ir sí o sí porque todo lo que busqué me parece muy bonito. Hay muchos templos también, eh, muchos templos mayas. También lo que me gusta es que tienen el centro histórico de Campeche, que está considerado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sí, por supuesto. Y también pues los animales, lo que viene Y siendo... tienen muchos pueblos playeros. Hay Ah, uno, porque estuve preparando una reina campechana, una reina de belleza. Hay un pueblo en donde está su familia y la familia se dedica a hacer embarcaciones. Entonces imagínate qué bonito estar en un taller que hace barcos, lanchas, y es una cultura distinta, pero es parte de nuestro México. claro, está súper padre. Sí, es lo bonito que está cerca de muchas playas. También por ahí cerca está Playa Bonita, Sí. entonces qué Oye, padre. pues muy bien, también tenemos uno de los grandes carnavales de México ahí en Campeche. Ay, sí, qué increíble. Y la comida también tengo muchas ganas de probarla. Eh, específicamente, quisiera probar los tamales de camarón. Aquí en el, Ay, aquí en el trabajo les digo a mis compañeros, de repente estoy leyendo de que, mira, esta comida de Campeche. Y luego, ay, qué rico. pero los tamales de camarón hasta después del certamen. Sí, eso sí, hay que cuidarlos. Porque te comes un tamalito muy rico, pero luego se sale de la minifalda o de lo que traigas. Ay, ya sé, ya sé. Tamal a la fuga. Sí, no se nos vaya a hacer cinturita de tamal, pero no. A propósito de eso, tienes muy bonita silueta, muy bonita figura
¿cómo te preparas? Generalmente hay que tener salud corporal para la vida, pero como reina de belleza hay características propias que debes de buscar obtener. ¿Cómo te preparas físicamente? ¿Cómo andas con la pasarela? ¿Cómo andas en automaquillaje? ¿Cómo andas en el autopeinado? ¿Cuál es el estilismo que más te gusta? Platícanos de la reina de belleza que hay en ti. Ok, claro. Ahorita me estoy preparando. Lo principal, antes de todo, es la salud emocional y luego ya la física, claramente. Primero hay que estar muy bien emocionalmente para poder dar el 100% en todo lo demás. Entonces sí, estoy trabajando muy bien en eso porque quieras o no, de repente sí hay momentos en los que hay que ser muy firmes, hay que tener esta parte de nosotros muy bien desarrollada, esta inteligencia para no caer, siempre en perras. Claro, por supuesto, y en empoderadas. Eso me encanta. Tú eres de mi club de la perricilina, que es muy buena. Y la perricilina significa también ser empática, significa también ser bondadosa e inspiradora, porque una reina de belleza no es otra cosa, sino una embajadora de buena voluntad que logra inspirar a la vida de los demás. Porque dicen, ¿por qué esta chica no logra hacer el cambio en su país? Ella va a inspirar a que el cambio llegue. No eres solucionadora, eres inspiradora y eso es bastante. Claro, y se siente súper bonito. Te comento, yo vengo de este municipio, soy del estado de Chihuahua, pero el salir de este municipio y ahora estar acá en la ciudad de Chihuahua, me salí principalmente porque acá estaba la carrera que quería estudiar, motivos de superación, de querer hacer más cosas. Y ya ahorita, después de tanto tiempo, que personas de mi municipio tengan la oportunidad de verme y sobre todo niñas, que es lo que más me importa a mí, bueno, no que más me importe, pero que más me ha tocado el corazón, es que me lleguen a mandar mensaje y me digan, Litsi, qué bonito que estés participando en un certamen tan grande, estamos muy orgullosos de ti, eres muy talentosa. Yo siento muy bonito porque genuinamente pienso desde mi perspectiva, desde que yo también era niña, en algún momento yo me dije a mí misma, tal vez por venir de un lugar no pueda tener esas metas o esas aspiraciones, y al contrario, yo pienso que eso nos da todavía las bases y todavía más fortaleza para lograrlo. Entonces, poder ser una inspiración para estas niñas y decirles, yo también vengo de donde mismo, he trabajado mucho y lo hemos hecho con mucha constancia, sí se puede, me llena mucho el corazón de felicidad porque ya van a tener un referente, ya no tiene por qué existir este límite ni ponernos estas barreras de es que no puedo, es que no podría, sí se puede, y es una de las cosas que más me importa a mí en estos momentos, a lo mejor poder llevar al certamen de Miss Universo esta esta idea, todo esto con lo que vengo, desde donde crecí, de cómo me criaron, de lo que viene detrás de mí, porque no soy yo sola, son todas esas niñas que están allá afuera diciéndome, muchas gracias, Litsi, gracias a ti puedo tener más sueños. Y es una de las cosas más bonitas, porque nosotros como niños, cuando recién estamos creciendo, somos como esponjitas, absorbemos todo lo de nuestro entorno. Así es. Si yo como embajadora, si yo como reina de belleza puedo inspirar a una persona, no solo por traer una corona, sino por lo que puedo ofrecerles desde mi corazón, desde todo, ya para mí eso es una ganancia inmensa. Me queda muy claro que a mí lo que me ha hecho una reina de belleza no es la corona que se me ha dado, ni siquiera el título, sino más bien esos corazones y esas personas a las que he logrado inspirar, y espero obviamente con todo mi corazón que eso pueda seguirlo proyectando no solo ahorita, sino toda mi vida. Y ya para continuar y seguirte platicando de cómo me estoy preparando físicamente, en un certamen de belleza, claro que son requisitos diferentes. Entonces, ahorita sí tengo una dieta, no una dieta estricta porque soy una persona muy delgada, entonces no quiero bajar mucho de peso, sino más bien tonificarme. Pero con bonitas formas, ¿eh? Sí, claro, entonces ahorita lo O sea, importante es, tienes bonitas formas. Ya genéticamente eres acinturadita, caderita, todo en su lugar. muchas gracias, sí, pero todavía se puede trabajar más y eso es lo que estamos buscando, trabajar un poquito más lo que es nuestro físico. Voy al gimnasio normalmente en las mañanas, a las 5 de la mañana. Es muy temprano. Ay, y despiertas al gallo. Ya sé, sí, es que esa hora se me acomoda más ir al gimnasio, Pues pero sí, a veces sí lo varío, si no es a las 5, a veces ya voy en la tarde después de terminar de hacer mis actividades.
También nos estamos preparando en clases de pasarela, ¿Cómo que vas? ¿Cómo te sientes? Ahí hay que meterle perricilina y elegancia, las dos cosas. claro, y es que, por ejemplo, con los certámenes de belleza, cada certamen de belleza tiene ese algo que lo hace distinto. Sí. Entonces, pasarelas son diferentes y eso es lo que estaba aprendiendo. Yo traía una pasarela un poquito diferente por los otros certámenes, nada que no se pueda mejorar, claro que sí, y ya ahorita con la ayuda de mi coordinación estatal, que lo está haciendo excelente, ya vamos moldeando esta pasarela para que se adapte pues a lo que es una pasarela de Miss Universo México. Entonces, pues cada día un poquito más segura y tratar de no caernos en tacones. Por supuesto. Ay, ¿qué pasa de Porque, repente? porque Y sabes qué, hay que pensar, no caerme, pero también hay que pensar en el si me caigo, cómo me levanto. claro, eso es hasta eso ensayamos, ¿eh? Hasta eso ensayamos. Si me llego a caer, me tengo que levantar con la misma gracia y Sí. seguir. Así hago mi pasarela yo, así me tumbo y me levanto. Soy la embajadora de la resiliencia y ya. Así tal cual, yo no voy a gritar, no voy a llorar, me tengo que levantar y a seguir la pasarela. Sí. Entonces, Que se sí, piense que fue calculado. sí, lo que me gusta es que nos están dando tips absolutamente para todo, nos están preparando para cualquier situación que pueda pasar, porque no podemos controlar nada de lo que llegue a suceder en nuestro entorno. No sé, puede ser hasta que esté un poquito resbaloso, cualquier cosa, no sabemos, el tacón se salga, se zafe. Entonces, El vestido se te enrede en el tacón, pises una perlita de tu vestido y salga como patín. sí, sí, tal cual. Y ahorita estoy tomando también clases de oratoria. Estoy tomando clases de oratoria, voy una vez a la semana. Una amiga me invita a su club de oratoria, entonces ahorita ¡Ay, qué bien! estamos trabajando también mucho en eso, en los discursos. Te digo, mi carrera es ciencias de la comunicación, entonces ya estoy un poquito familiarizada con todo esto porque sí llegué a tomar clases de eso, de conducción. Y a mí me encanta poder expresarme, poder platicar. Lo Y haces muy bien, ¿eh? conforme se va desarrollando la plática, pues ni quien me pare, ¿sabes? No, ya te vi, te estás haciendo un monólogo. Dije, ay, mira, yo parece que no vine. Perdón. Pero no, me encanta. Te voy a decir algo. Eres encantadora, eres un amor, me provocas mucha ternura, tienes muchas cosas a favor, me encantas. Muchas gracias, muchas gracias. También nos estamos preparando ahorita con una de las cosas que aprendí que son muy importantes también con la fotografía. Al momento de que nos toman una fotografía ya estando no sé si has tenido la oportunidad estos días de ver los videos que han estado Sí, en México, somos muchas chicas, entonces estás de acuerdo que a veces las tomas tienen que salir rápido. rápido. Tenemos tantos minutos y tiene que salir así tal cual, no, no podemos estarnos horas o pensar, Mm, es que este no es mi ángulo, no, 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 tenemos que saber manejar ese lo tienes que llevar preparado tú ya. ¿Cuál es mi ángulo? cuál es mi ángulo, cuál es mi pose, qué es lo que me favorece. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es sesiones de fotos, videos y esto claro que me ayuda muchísimo. También intento practicar mucho frente al espejo. Una de las cosas que Sí, me hazlo. es practicar, ver cómo me veo si me pidieran una pose, no sé, a lo mejor más seria, más Más feliz. sensual, divertida, en fin. Sí, claro, esa es una de las cosas también muy, muy, muy importantes porque al final del día la mayoría, pues los espectadores, los que no ven muchas veces el proceso detrás ven ya el resultado de cómo nos proyectamos frente a la cámara y si no es nuestro fuerte, muchas veces puede ser no puntos malos, pero sí que no nos favorezcan. Ujú. Y Y que se sepa que ay, es que esta chica es linda, pero se batalla un poquito para trabajar con ella. sí, claro, entonces también hay que trabajar mucho en eso. En resolver. Siempre hay que pensar que debes de resolver. Hay un equipo que te apoya, pero cuando hay algo que solucionar, ahí estás tú. Si te ayudan, qué bueno, pero que no te conviertas en un parásito para un equipo de producción, que a veces así pasa. Sí, claro, porque al final del día, tanto la organización como mi equipo estatal me está poniendo los medios y ya yo soy quien decide cómo tomarlos y cómo tomar acción para resolver todo. Sí, siempre es importante que la gente note que eres una chica que propone, pero una chica que sabe trabajar en equipo. Esa es la palabra, la frase,
trabajar en equipo, porque puede ser la chica inteligente, puede ser una chica bellísima, una chica que proyecta mucho, que incluso tiene muy buena actitud, pero trabajar en equipo es un arte, en donde tienes que ser tolerante a la opinión de los demás, pero también dar a valer la propia y lograr acuerdos. Eso es trabajar en equipo. Claro, y sí, justo como lo comentas, imagínate una persona que no que lo diga de mala manera, pero que te diga, oye, no me gusta este vestido que te pusiste, o no me gusta esto, o podrías mejorar esto. Y si no tengo la inteligencia emocional o no puedo trabajar en equipo, como lo dices tú, no sé, empiezo de conflictiva o a decir, ay, es que no me agrada que me digan las cosas así. Entonces aquí es muy importante saber cómo tomarnos las cosas, cómo nos las dicen, poder agarrarlo mejor y verlo como retroalimentación, no como crítica. Sí, o también pasa que dices, se me hace a mí que esta asistente de producción, se me hace que me quiere boicotear y me está dando consejos que me van a perjudicar. Entonces no empezar a envenenarte ni a contaminar la mente y a todo lo que te pidan, así te digan, es que este vestido es el que te toca, y, ay, qué horrible vestido, que el reto sea, voy a lucir divina a pesar del vestido que no me encanta. Sí, muchas veces sí pasa que sí puede hacer que el vestido no nos favorece o nos queda un poco grande, pero si tenemos que salir con ese vestido, lo más importante es saber que lo que va a hacer lucir al vestido vamos a hacer nosotras. Uh -huh. Y algo Entonces, importante de los vestidos es de que lo veas y ensaya, será muy bueno que ensayaras. A ver, estilo, vestido volador, les digo yo, a los que traen muchas gasas, tules, cosas, cómo lo modelo y cómo le saco provecho y que tampoco todo lo que trae me vaya a ah, minimizar o opacar a mí, pero también, ay, este vestido no es más que una columna con tirantitos. ¿Cómo me voy a ver regia con un vestido que, pues, que no trae elementos para voltear, para girar, telas vaporosas? Entonces también decir, a pesar del vestido, yo sé lucir por mí misma. Y sí, así, perdón, sí. no, me refiero, y así cualquier circunstancia, tenerla ensayada para que no te sorprenda ni al revés, tú sorprendas con las circunstancias y con las herramientas que en el momento te ponga la producción enfrente. Sí, claro, totalmente. Entonces, sí, sí hay que prepararnos mucho también en eso porque pasa de todo, o sea, hay situaciones de todo, incluso en maquillaje o en peinado, en lo que sea. Entonces, Sí, en todo. ¿Cómo vas con el autopeinado? ¿Te peinaste tú sola esta tarde o te fuiste a peinar? no. Normalmente como esto, casi siempre tengo que hacer cosas durante el día, hasta me traigo una maletita a donde Con tengo, cambios. sí, o sea, de donde estoy casi todo el día ocupada. Desde la mañana ya está listo mis cosas, mi banda, vestido por si se necesita, que el maquillaje, plancha, yo ahí en mi maleta traigo mi casa, ¡Qué básicamente. maravilla! Sí, puede haber un llamado de pronto. ¿Estás en oficina? ¿En dónde trabajas? No, ahorita estoy en oficina, yo trabajo para una empresa, ahorita lo que hacemos es muchos videos de marketing, es a lo que yo Ah, soy imagen de aquí, normalmente estoy haciendo videos o voz en off, me encanta porque tiene que ver todo con mi carrera y voy a tener tiempos libres, me gusta mucho también hacer colaboraciones en conducción, aquí en Chihuahua tuve la oportunidad de participar y de estar un tiempo en Televisa Chihuahua, después de eso un rato también en EXA Chihuahua. me encanta, el grupo X es muy bueno. Sí, sí, entonces me gusta mucho toda esta parte de los medios de comunicación. Entonces, ya has hecho locución. Sí, ya, también en la escuela hacíamos programas y de hecho en el primer concurso en el que estuve, en el que participé en Chihuahua, me acuerdo que nos invitaron a Ciudad de México, fuimos a grabar unos promocionales para una televisión de Michoacán, me acuerdo que Ay, mira. Ujú. sí, entonces sí he tenido un poquito de acercamiento en ese sentido. Te voy a contar, fíjate que yo tenía mi talk show en radio acá, en EXA de Tamaulipas, y resulta que pues ese era de eso me la sé bastante bien. Tengo mucha experiencia en esos contenidos de temas de todo tipo. Entonces me encanta de entrevistar gente, de tener testimonios ahí en vivo y de todo. Pero un día me dice la organización EXA, me dicen, nos interesaría que produjeras, Cuquita, un programa deportivo, pasión deportiva, y yo, pero no sé de deporte. No, a nivel producción, porque nos encanta el toque profesional que le das a todas tus producciones. Ay, pero de deportes, y que así como que, pues no, no Estaría quiero.
no me siento ahí. Y entonces, no, pues que sí me convencen. A- Después, queremos que Cuquita esté al aire. Dije, pues me irán a volar como papalote o a ver qué. Pero no, al aire ahí, ay, ¿cómo que ahí? No, no, yo no sé nada no sé nada de deporte, no estoy enterado. Bueno, ¿por qué no das unas efemérides? A ver, pues, ¿quién es la productora? Y total que ya, pues que me quieren tener ahí, me dijo el director de la estación, y entonces dije, bueno, voy a aprenderme, vamos a dar efemérides, un día como hoy, pero del año fulán, total que tenía como 5 datos de lo que pasó hoy, años atrás. Y entonces de repente, ¿y qué opinas, Cuquita, del partido que hubo? No sé, porque no me gusta, pero ¿qué opinarías tú como aficionado? Empezaban los conductores, que son cronistas deportivos de primer nivel, y total, que en ese estación de radio se juntaban, trabajaban en TV Azteca por un lado, en Televisa por el otro, en Multimedios por el otro, total, de todos lados, ahí coincidía entonces en mi programa que producía. Y total que empezó a opinar y a la gente le empezó a gustar mucho. Al grado que un día me tocó una experiencia que sí fue muy dura, era el Super Bowl, imagínate, del cual no tengo la menor idea, nada, ninguna idea del Super Bowl. Y entonces resulta que todos andaban en sus respectivas cadenas televisivas cubriendo para su cadena televisiva y dejaron extra, hay que Cuquita resuelva. Y entonces va a empezar el Super Bowl, estoy en los controles de radio. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? O sea, no sé, no tengo idea, no sé ni de quién va a jugar, punto. Entonces fue algo horroroso, me dijeron, prende la tele que está a un lado, ponte audífonos y empieza a narrar lo que ve así como puedas y hazle y torna. Y entonces dije, no cabe duda que la preparación y la improvisación es algo bien importante, una vez espantosa, lo sufrí muchísimo, y empezaron a comunicarse los cronistas desde sus respectivos trabajos para apoyarme porque sabían que estaba sola. Entonces, ¿cómo aprendes de pronto en la crisis a crecer mucho, Litsi? Una crisis es una oportunidad de crecer y lo logré. Te platico todo esto para que veas que incluso un Super Bowl lo pude sacar adelante. Por lo que, sabiendo que eres locutor y lo has hecho y yo también, vamos a imaginarnos que estamos conduciendo un evento en radio tuyo. Ok, estamos conduciendo. ¿Qué evento nos gustaría? Vamos a suponer que dejas de ser candidata de Miss Universe México y tú eres junto conmigo conductora del Miss Universe México 2025. Qué emoción, Y qué emoción. entramos al aire. Entonces quiero que empecemos, doy la bienvenida y te voy a pasar a ti el micrófono donde vas a decir tú que próximamente vamos a ver la primera etapa de las candidatas, que es la autopresentación, en donde hay videos del estado que representan. ¿Sí? Ok. Entonces doy la bienvenida. Estamos al aire, 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están en este sucuquiciero universal? Vamos a enterarnos de muchas cosas en esta gran final del Miss Universe México 2025. Estoy con mi compañera Litsi Subías y nos va a platicar ella qué es lo que sigue de este programa, de esta gran final del Miss Universe México. Adelante, Litsi. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y te agradezco, Cuquita, por el espacio que nos estás dando aquí. Mira, pues te cuento, Miss Universo tiene muchísimas sorpresas y no puede faltarnos para nada esta gran etapa que se viene, Cuquita. Te comento, las chicas se han preparado durante muchos meses y es muy importante apoyarlas en este momento. Pues, ¿qué crees? La organización nos tiene una gran sorpresa. Y una de estas sorpresas es que nos van a presentar los videos con cada uno de sus estados. Si bien sabemos que cada estado tiene su enriquecimiento cultural, hay que verlo y hay que conocerlo. ¿Qué te parece, Cuquita? Me parece muy bien y yo te tengo otra sorpresa, porque resulta que la chica de Campeche, tú eres de Chihuahua, ¿verdad? Sí, Pues soy de... resulta que la chica de Campeche se quedó atorada en el carnaval y no va a llegar. Así que vas tú como Miss Universe Campeche, que te vaya muy bien. Suerte y ojalá te corones, amigos. Cuántas emociones en esta transmisión. ¡Bravo! Muy bien, Litsi. Lo hiciste excelente. Podríamos conducir un programa, un día lo hacemos, porque conducir un día un programa. Al rato nos van a ver conduciendo. claro, creo que tenemos ese feeling para poder compartir micrófono y me encantó cómo sacaste la casta de lo que ya has practicado. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, de lo que platicábamos, ¿cómo vas con el tema del automaquillaje? Porque bien sabemos que no es lo mismo maquillaje de mañana, tarde y el de la noche.
No, claro, es muy diferente y hasta el labial, ¿eh? Ahorita ya ando de negro. ¿Cómo que de negro? Andas de negro y ¿qué te pusiste en los labios? ¿Qué color? Es como un rosa, rosa Es un nude. rosa pero oscurito. Sí, es oscuro, pero no es tan fuerte. Sí, no, haz de cuenta que yo ahorita pues me tengo que maquillar casi siempre todos los días porque estoy grabando videos constantemente, entonces las pestañas no pueden faltar. Ya te imaginarás, las pestañas siempre, A ver las tuyas, ¿cómo están? si las alcanzas a ver. ¿Cómo te gustan? A mí me gustan mucho las que son como de gato, que les llaman, que son más larguitas Ah, de ah, afuera, que me encantan. Porque te almendran el ojo. claro, están muy padres. Pues en general me gustan esas, pero también las que te hacen el ojo un poquito más grande, que te hacen la mirada más ¿Y viva. esas cómo son? ¿Son más largas o qué? ¿Todas completas? ¿O qué? Sí, son un poquito más Un largas. poquito más largas. Aunque una reina de belleza no debe de traer el pestañón, ¿verdad? Así grandote. Es una No, sutil. Y a veces las que tienen pestaña larga con el puro rímel. sí, las pestañas son más naturales. Depende mucho de la ocasión. Por ejemplo, ahorita como es en el trabajo y normalmente manejamos luces un poquito oscuras, pues puedo traer el maquillaje un poquito más cargado, no hay Sí. tanto por eso. Y sí, pues en cuestión de maquillaje voy avanzando, pero todavía nos falta. Espero tomar pronto un curso de maquillaje con Julián aquí en Chihuahua. Ah, Tenemos muy bien. No está de más. no, claro, nunca está de más todo lo que se pueda aprender y seguirlo haciendo, nunca podemos saber todo. No Entonces, vaya sí, a ser que estés en tu oficina con el maquillaje porque no ves mucho, porque está medio oscuro, y luego de repente te mandan a comprar algo al McDonald's, llegas a la tienda de hamburguesas y te dicen, llegó la hermana de Ronald. No, pues cómo, ay, porque llegó una sobremaquillada, que Cuquita no conoce el freno para maquillaje, pero ustedes que son chicas más juveniles, pues sí deben de tener el tema muy dominado. Y por ejemplo, tú traes un peinado que me gusta, el maquillaje es muy suave, muy sutil, pero se nota que estás maquillada, embellecida, y tu peinado está perfectamente en modo Miss. Ya lo dominas por lo que veo. sí, normalmente me hago ondas casi siempre para grabar mis videos. Ahorita Me traigo un gusta. poquito en capas, pero sí, ya con el tiempo ya estas ondas ya salen en 5 minutos. ¿Y qué tanto te preparas? ¿Te pones tubos? ¿Es con la pura tenaza? ¿Cómo le haces? No, yo lo hago nada más, sí lo sé hacer sin calor, pero como se demora un poquito más de tiempo y a veces me tengo que bañar en la mañana o depende de las actividades que haga, pues Claro, claro, sí. nunca tengo seguro cuándo, entonces normalmente lo hago con calor, pero sí, siempre tratando de usar el protector de calor, la mascarilla Claro. antes, porque, porque pobre cabello, la verdad es que sí, en este tipo ya sea de trabajo en medios o certámenes de belleza o incluso hasta una persona que le guste mucho siempre traer su cabello arreglado, Sí. sí, sí es muy sabido que afecta en cierto momento usar tanto la plancha, entonces sí es muy importante cuidar el cabello. Luego ves que hay chicas que lo están muy deshidratado. A mí hay veces que veo así, digo, ay, qué ganas de ponerme a hacerme un sándwich con mucha mayonesa para de una vez ponerles en las puntas, porque ya como que les falta hidratación. Me dan ganas de hacer un sándwich con mucha mayonesa para apoyar a las chicas. He visto que traen las chicas ahora la modernidad. De hecho, una chica de Miss Universe México de la edición anterior, resulta que ella traía y promocionaba unos como tubos largos que se los ponen y enroscan el cabello ahí y hacen las veces de tubo para las ondas. Y la chica hasta se las andaba vendiendo a las compañeras. Ay, no, qué. Business, los business, hay que ser businesseras. No, sí, justo, y yo lo veo súper bien eso, dar a conocer a través de esta plataforma emprendimientos o trabajos, es totalmente válido. Sí, De pero hecho, usas estas cosas que te digo. lo de los tubos no he tenido oportunidad de hacerlo, lo de los tubos Sí. en el... Es que he visto que varias reinas de belleza han sacado, sí, y son unos tubos largos, pero no sé cómo se los colocan, que les sirve un mismo tubo para los dos lados de la cabeza y ya les quedan muy bonitos las ondas, pero no sé, cómo tú lo hagas, lo haces perfecto porque te lucen muy bonitos. Gracias. Oye, y con el tema del inglés, estudiándolo para sorprender, ¿cómo andamos? ¿O ya dominado? Estudiándolo para sorprender. Nunca. Perfecto, estudiándolo para sorprender. Sí es muy importante porque es algo que se tiene que hacer. Yo a mi edad apenas estoy empezando. Instalé el Duolingo, imagínate, apenas para empezar a ponerme a hablar. Vamos a ver qué tal me funciona y ya ir agarrando otras técnicas, porque nunca es tarde aprender y como bien dicen, un idioma extra es una carrera.
que te ayuda a desarrollar muchas cosas. Sí, claro, y en general, no solo para el certamen, sino para la vida, para cualquier Sí, trabajo, poder comunicarnos con el resto del mundo y más que el inglés ahorita es el idioma más hablado. claro. Entonces yo creo que sí, sí es muy importante tener el conocimiento y las bases sobre todo. Por ejemplo, todas las mises, sí es como un requisito. No se dice abiertamente tienes obligadamente que hacerlo, Pero sí, pero sí, o sea, sí considero no, que pero sí, no, sí es muy necesario. no, sí, no, sí, pero así ocurre. A ver, ¿qué dicen nuestras joyas de la corona? Dice Carol Lirra, hermosa, tengo 19 años y me gustaría representar a mi estado veracruzano en Miss Universo. ¿A qué edad me recomendarías participar? Te comenta. Mira, depende mucho. No sé si es la primera vez que participas en un certamen. Como se lo comentaba también a una amiguita muy linda que también quería participar en este certamen, fue si ahorita no te sientes segura de entrar a Miss Universe México, puedes empezar para tener un poquito de experiencia, a lo mejor en otros certámenes que te den las Claro. para cuando ya llegues a Miss Universe México te sientas completamente segura y no llegues en blanco. Entonces, yo digo que el momento perfecto para hacer algo, no va a llegar un momento en el que alguien me va a decir, ah, sí, hazlo. Ese momento tú lo tienes que sentir, tú debes de estar segura de que lo quieres hacer. En mi caso, así fue. Yo totalmente pensé, es que tengo que hacerlo porque lo siento, tenía esa chispita, esa sensación de que ya necesitaba hacerlo y lo quería. Entonces, puedes hacerlo a los 19, a los 20, a los 21, si tú lo sientes que así lo quieres y si tienes ya también un poquito de preparación, también puedes hacerlo. De hecho, el año pasado estuvo una chica que tenía 19 años, fue la más joven de la edición. Ujú. Entonces no hay una edad, es tan personal como cada individuo. Tan personal, exactamente. Viajera que va dice, está más cerca de Sinaloa, es un municipio al sur de Chihuahua, refiriéndose a lo que platicábamos de dónde está el municipio del que tú eres originaria. Viajera que va dice, ay, qué bonito es Chihuahua. Sí, así es que hay una canción que dice, qué bonito es Chihuahua. Muy lindo, hay tanta cultura tan maravillosa en todo nuestro país y en Chihuahua no es la excepción. Viajera que va dice, muy bien por Litsi, representar a un estado, aunque no sea originaria de ahí, implica tenerle respeto y conocerle más. Así es. Sí, Carol Lirra, amo estos en vivo. Desde que descubrí tu canal, Cuquita, supe que quiero ser Miss Universo y mira lo que me propongo, lo cumplo. Estos videos serán mis inicios para lograr esa corona en el futuro. Pues qué honor este comentario, mi querida Carol. mira, también inspiras a otras personas que te escuchan. Sí, la verdad que eso es muy lindo, es una gran responsabilidad. Sí, es una responsabilidad. Desde que se creó este canal es con la idea de abrazar desde el amor, apoyar y unirnos, porque ya violencia y hate hay por todos lados. Entonces, estemos desde el amor, el fanatismo por los certámenes y hacernos la vida más ligeras todos, porque eso es muy lindo. Sí, claro. Caro, luego coméntanos de qué estado eres, dónde vives, dónde estás, eso es importante. Félix Links, sorpresa, muy guapa. ¿Qué significa? Lo leo como no la tenía en la mira y ahora sí. Ay, qué lindo. Por acá dice Omar Guadarrama Díaz, qué hermosa, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mides, Litsi? Yo mido 1,70. 1,70. Fíjate que es como el promedio de muchas de las candidatas, ¿eh? Sí, Muchas andan, una que otra que se disparó al 1,80, pero en general todas andan por aquí en esta estatura. sí, Omar Guadarrama es muy elocuente y fresca, sin duda dará mucha competencia con una linda personalidad. Así es, Omar, así gracias. es. Félix Link, Cuquita y Litsi, ¿saben qué participación tendrá Olmel Show esta edición del Miss Universe México 2025? Y Litsi, ¿qué aspectos te gustaron de la última edición de Miss Universe celebrada en la Ciudad de México? Abrazos. A ver, entonces dos cosas. Yo desconozco de la participación de Osmel. No sé si tú sepas algo, Litsi. Pues ahorita, en estos momentos, cualquier detalle sí referente a esto se va a dar a conocer conforme vayan pasando los días. Ya la organización da a conocer todos esos detalles y temas, entonces. Sí, pero de que va a participar, va a participar. ¿Y qué cosas te gustaron? ¿Qué aspectos te gustaron de la edición pasada del Miss Universe la internacional que fue acá en Ciudad de México?
Primero que nada, que fue en México. Claro, para empezar, sí, claro. Fue en México, la oportunidad de muchas personas que a lo mejor siempre habían querido ver un certamen de ese nivel y que las posibilidades estuvieran tan cerca, fue una de las cosas muy, muy bonitas. También de esa edición me gustó muchísimo, pues la profesionalidad con la que se manejó todo. Siento que les quedó muy bonito. Las chicas proyectaron todo, todo. Me encantó que puse. Una de las cosas que más me gustó es que se pueda dar a conocer más de nuestra cultura. Yo lo veo más por este lado, que pudimos dar a conocer todo lo bonito que tiene México. Y Y, faltaron tantas cosas, pero es que somos muy grandes. pero en poquitos días. Sí, sí, por supuesto. Fuiste a la final o nada más la viste por televisión? No, yo la vi por televisión, así con muchas ganas de estar ahí. Pues mira, ya este año la historia la estás queriendo escribir y que te jale para allá. Sí, 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 me fascinó. Así Dice que, acá Antonio Estrada Terres, así lindas, hermosas, simpáticas y sonrientes. Felicidades, Litzy. ay, muchas gracias, Estás Antonio. enamorando mis joyas, me encanta eso. Ya me enamoraste a mí, desde que te empecé a ver, ay, ya, la tengo adoptada. Gracias. Lalo Banda dice, una de mis joyas muy cercanas, dice, Litzy, me da gusto saber que te has tomado en serio representar a un estado que no es el tuyo. No a todo mundo le gusta documentarse. Pues mira, Sí, es que yo lo vi más por este lado de estar representando a un estado de mi país. Al final del día, todos somos mexicanos, seguimos siendo mexicanos. Y aunque yo no sea originaria de ese estado, sí lo he manejado y lo seguiré haciendo con muchísimo respeto, con todo el respeto que se merece el estado. Y yo estoy muy feliz porque a mí me parece hermoso. por supuesto, y lo es, lo es. Lalo Banda también dice, wow, Litzy, qué bien. Una cosa es ir de improvisada por la vida y otra muy distinta saber improvisar para sacar el trabajo. Tú sí sabes y lo haces muy bien. Ay, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Viajera que va, dice Litzy, específicamente, ¿qué te inspira a participar en la plataforma de Miss Universo? Es decir, ¿qué te atrae de ser Miss Universo en el caso de que fueras nuestra representante en Tailandia? Ay, es que son tantas cosas que las voy a tratar de centrar en lo más poquito que pueda, ¿no? Lo que más me gusta de hasta suspiro, escúchame que hasta suspiro Pero se cuando te escuchó lindo el suspiro, ¿eh? sí, no, no, es que definitivamente una de las cosas que más me atrae de poder representar a México es que somos una constante fuente de inspirar a otras personas y tú lo dijiste y fue un comentario totalmente acertado, lo he visto con el tiempo. Quiero platicarles una anécdota corta, pero muy importante para mí. La primera vez que yo participé en un certamen de belleza, que como primera finalista, yo no gané, estuve a punto, pero no. Entonces esa sensación de Sí. haber trabajado durante un año, de casi lograrlo, que es, a lo mejor ese pensamiento en ese momento era casi lo logré. No me daba cuenta de que había logrado algo importante, o sea, que sí lo había hecho. Pero me acuerdo mucho que me regresé de la concentración, de todo, me vi en el espejo, yo ya no traía una corona, ya se había terminado esa edición, ese proceso en el que yo había sido reina. Y dije, bueno, si ya no tengo la corona, entonces ya aquí se terminó todo, o que ya no soy Miss, ya no soy reina. Y dije, no, dije, es que ya no soy la persona que era antes de entrar a este certamen. Ya no soy la misma persona y no puedo volver a ser la misma. No, no existe un retorno cuando Quedó aprendes, atrás. quedo atrás. Entonces ya una vez que pasa todo este proceso, me doy cuenta de que aunque no tenga una corona física puesta, la corona sí la llevaba aquí conmigo. Me volví a poner los tacones, me volví a maquillar, salí a la calle y desde entonces, que fueron más o menos como un año o dos el que ya no participé en certámenes, yo nunca sentí que esa corona se me quitara. Esa corona siempre la sentí conmigo y desde ese momento me di cuenta de que había logrado algo con mi gente, que en ese momento yo representaba a mi municipio, que había logrado algo muy importante que era demostrar, y no solo demostrar, sino inspirarlos a que no se pusieran límites, a que rompiéramos ese molde de decir no puedo hacer las cosas. Y como te cuento, desde ahorita hasta entonces, todos los días me levanto diciendo, ¿por qué no? Y una vez, si yo llegara a
esa plataforma tan grande, suponiendo que estoy ya en Miss Universe Tailandia con todas las demás personas, yo creo que una de las cosas más bonitas sería poder demostrar que aparte de que las mexicanas somos aguerridas, somos fuertes, somos muy inteligentes, podemos lograr grandes cosas, podemos ser una fuente de inspiración. Esta plataforma no solo es por ser bonita, sino se trata de toda esa disciplina y todo ese trabajo que llevamos atrás de nosotras y también esas personas que nos ven constantemente. No nos imaginamos lo que podemos llegar a motivar a otras personas con el simple hecho de poder lograr nuestros sueños. Y si bien a lo mejor no podemos cambiar al mundo, sí podemos transformarlo con nuestras acciones y con nuestras palabras. Nosotras somos portavoces de temas y de muchos problemas que a lo mejor ahorita ya no se visibilizan. Entonces, para mí eso sería lo que me motivaría más principalmente, todo este crecimiento personal que llevo conmigo y también que se llevan las personas que me han apoyado todo este tiempo y que me siguen. ¡Bravo! Hay que coronarla ya. ¡Qué bárbara, Litsi! Maravilloso, una elocuencia, una estructura que tienes gramatical para ordenar tus ideas. Me encanta. Realmente lo hiciste bastante bien. Carlos Lira dice, soy de Veracruz, 100% jarocha. Ay, Carol, muy bien, ya te veremos con la banda de ese estado. Lalo Banda dice, no sé si soy yo, pero tu look se ve muy al estilo del Old Hollywood, como al estilo de Estefanía Fernández. Me encantan esas ondas de tu cabello. Ay, muchas gracias. Tienes totalmente el modo Miss, te lo decía desde el principio. Muy buena observación, Lalito. Carol Lirra, lo único que yo sí deseo en el alma es representar a mi estado, porque sé que tengo todo para ganar y quiero llevar a mi estado al internacional, pues a prepararse con toda la conciencia, Carol, para que las cosas las hagas, porque si ya lo traes en mente, hay que hacerlas realidad con trabajo, disciplina y dedicación. Viajera que va, dice, bien contestado, Litsi, así es como debes de proyectarte para representar a una organización o marca. Al final de cuentas, el concurso es como ir a una entrevista de trabajo, como para ir a la entrevista del trabajo de tus sueños. Carol Lirra dice, eres una reina, creo que se congeló. Creo que se congeló. Por acá nos dice Lalo Banda, bravo, reina, 10 de 10. 10 de 10 por acá. Vamos a esperarla. Ay, conéctate. Te nos fuiste, pero regresaste. Ay, no puede ser. Ya Sí, me pero conecté. bueno, no, son cuestiones técnicas, no tuyas. Tú lo hiciste muy bien. Y si te fijas, la A tecnología te ver, respetó. voy a moverme un ¿Nos poquito escuchas? porque no sé qué pasó. ¿Nos escuchas? ¿Nos sientes? ¿Nos miras? Como que no me carga ya. Te estamos escuchando. Y yo como que no me carga ya. ¿Y yo qué Y yo pasó? dije, no se vaya a meter al sanitario. No, no. ¿Yo qué pasó? Y ahí no te estamos viendo y escuchando. Ya me estaba empezando a angustiar. Dije, ay, se apagó la conexión. Yo nada más estaba acá. Oye, pero qué bueno que la falla no vino durante el speech que te aventaste porque lo hiciste muy bien. Ay, muchas gracias. Ya no escuché el comentario que me hicieron ahí por escrito. Pues te lo voy a volver a leer. A Por ver, favor. dice por acá. Dice, bien contestado, Litsi. Así es como debes de proyectarte para representar a una organización o marca. Al final de cuentas, el concurso es como ir a la entrevista de tus sueños, a la entrevista del trabajo de tus sueños. Qué bonito comentario. Sí, Gracias. por eso valió la pena repetírtelo. Carol Lirra, eres una reina. Ay, gracias. Lalo Banda dice, bravo, reina, 10 de 10. Grito de Guerra MX dice, a ver, ¿tu pasarela favorita es la de bikini o la de vestido de gala? Es que son totalmente diferentes. Pero por lo mismo, ¿cuál te gusta más de las dos? A mi consideración, ay, no, es que no sé si podría elegirlo, es que cada uno tiene sus puntos. Para Tu mí encanto. y su encanto, por ejemplo, la pasarela en traje de baño, estás más libre de poder expresar un poquito más con tu cuerpo, no traes, quieras o no traer un vestido, pues sí es estar entalladita. Muchas veces los vestidos no son tan cómodos, sí son manejables, pero no son tan cómodos. Y lo que me gusta de la pasarela en traje de baño, pues es que podemos sonreír más, coquetear más, y aparte que ahí también se ve reflejado el trabajo
el trabajo físico que se ha hecho durante tanto tiempo, que al final del día Ujú. también merece un poco de Ay, sí, porque pues, es un sacrificio físico, mental y sobre todo de cerrar la boquita o organizar mejor los alimentos. ¿Cuánto mides, Carol? Sí, y lo que me gusta mucho, Es Litzy. Ah, no, le preguntan a la chica de Veracruz, ¿cuánto mides, Carol, y cuántos idiomas hablas? A la chica de Veracruz, ahorita escríbenos por aquí. Lalo Banda, hasta congelada te ves muy chula, muy pocas tienen esa dicha. Armando mi comida, ay, que ya ay, puso no, qué ahora otros bárbaros. cachetes, es un chico que muestra cachetes de todo tipo. Y ahora, cachetes faciales. Armando mi comida dice, bravo mis amores, saludos tesoritos. Yo soy también una super joya de la corona. Claro que sí, mi querido Armando, Armando mi comida. El nutriólogo, porque arma su comida. Carol Lirra, hola Drew, mido 1,84 sin tacones y hablo español, francés e inglés. Carol, vete directo a Miss Universo. Ve, Carol, 1,84 sin... Aquí te vamos a poner una tiara, una diadema, porque si no vas a aparecer de 2,5 metros. Pero qué bárbara, Carol. Me encanta, Carol. Estaremos muy pendientes y amadrinando tu preparación con todo gusto. Grito de Guerra MX. ¿Qué te tiene más ansiosa? Te pregunta Litsi. De todo lo que se viene de esta experiencia, ¿qué te tiene con algún poquito de tensión? Un poquito de tensión. Me gustaría poder proyectar lo que ahorita te estoy platicando a ti, lo que sé que puedo platicar, lo que le puedo decir a una persona si me lo pregunta, si me conoce, eso quiero proyectarlo y que la gente lo sepa, aunque yo no lo esté diciendo. Me parece muy Que bien. Te lo ya estoy en ofrezco esta... desde ahorita. Te ofrezco desde ahorita patrocinado nada más porque sí, si se te ofrece asesoría también en expresión verbal, contáctame, lo platicamos y te apoyamos en los detalles que necesites. Te lo digo por mi amplia trayectoria y porque he preparado a reinas, lo saben mis joyas y te lo ofrezco de todo corazón. Muchas gracias. Hay que sumarnos a los sueños ajenos, no andar boicoteando. Por supuesto, estoy de acuerdo. Así es. Así es de que, bueno, algo más que debamos de conocer de Litsi porque ya se nos está acabando la entrevista. Ya se nos fue todo el tiempo, ¿eh? Siento que fueron Sí, 5 minutos, minutos. literal. Me pasa lo mismo. Ya para finalizar, nada más agradecerte por el espacio, por el tiempo de entrevistarme y también a las personas que nos están viendo, A los agradecerles seguidores. muchísimo por seguidores, por tomarse este tiempo. Una última cosa antes ya de irnos, quiero decirles que aparte de que me sigan en Instagram, no, nunca desistan de sus sueños, no se limiten, no se pongan barreras. Va a haber muchos momentos en la vida en el que vamos a pensar si somos lo suficientemente buenos, pero mientras tengamos claro que lo somos para nosotros mismos, no hay nada que nos diga que no podemos cumplir nuestros sueños. Y la prueba de que eso es posible es que ahorita yo estoy aquí cumpliendo los míos y lo agradezco, porque todos ustedes son parte de esto también. Wow, qué linda, qué inspiradora, qué correcta, qué empática, eres muy empática. Y aquí está en la pantalla también ustedes su cuenta de Instagram, @litsi.sbs. Ahí está, ahí la Sí, tenemos para que la chequen, chicos. Ahora sí, vamos a ver ya los últimos comentarios. Dice por acá, ¿habrá más contenidos en tus redes sobre pasarela y sesión de fotos? ¿Qué planes tienes antes de la concentración? Dice Omar Guadarrama. claro que sí, sí va a haber muchísimos más videos. De hecho, ahorita grabamos apenas ayer, antier, unos videos increíbles en lo que es acá parte de Chihuahua, de nuestra cultura, de los paisajes. Entonces, les va a gustar bastante. Sí, sí, vamos a subir bastante contenido y un poquito más de proyección. Conforme van pasando los días y las semanas, créanme, va a haber todavía muchísimo más contenido, así que no se lo pierdan. Grito de Guerra MX nos dice, proyectas buena energía y que eres de buen corazón. Gracias. Carol Irra dice, bueno, Cuquita, déjame decir que ahora es orgullo mi altura, pero antes fue una tortura por el bullying que sufrí en high school por mi estatura, uno, y dos, por mi color, que aunque no lo crean, también existe, porque eres rubia, ¿verdad?
de cabello güerita, como decimos acá, y piel muy blanca. Francisco Javier Pérez Hernández dice, saludos Cuquita, un abrazo fuerte desde Tulancingo Hidalgo, juventud, belleza, frescura, inteligencia, cuerpo, pero sobre todo una aura divina, la de Litzy, felicidades. Armando Mi Muchas Comida dice, gracias. adorada tesoro, ¿de dónde eres originaria, corazón? Eres muy guapa, adorada. Bueno, regrésale a la entrevista, Armando, porque ya vas llegando tarde, Armando Cachetes, para que llegues allá y te enteres de todo lo que ya platicamos. Viajera que va, mucha suerte, Litzy, tienes todo para hacer un gran papel. Grito de Guerra MX dice, ya te quiero ver brillar en el escenario, mis mejores deseos. Eso te comentan mis maravillosas joyas de la corona, Litzy. Muchas gracias. Muy agradecida con todos. Pues ya sabes, estamos conectadas. Es la primera vez que tenemos contacto, que estamos en una entrevista. Estamos para apoyarte como plataforma. Todo lo que necesites, lo que ocupes, estamos aquí. Por algo coincidimos en la vida y es un placer apoyar a chicas tan valerosas, tan bellas, tan lindas, tan proyectadas como tú. Ay, muchas gracias. Espero tener la oportunidad de conocerte si llegas a ir a Claro, la final. a la final, seguro, Es yo creo que le vamos a mover para llegar y estar por allá. excelente. Espero verte ahí. Te mando un fuerte abrazo. Muchos besos, Litzy, a las órdenes. Aquí quedamos pendientes. Cuídate mucho, chicos. Ahorita voy con otra entrevista con una candidata nacional que va al Miss World. Así es de que ahorita vamos a ver a la representante Miss Mundo de USA, de los Estados Unidos. Vamos con eso y por lo pronto hemos disfrutado a Litzy Subías, Miss Universe Campeche 2025. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. Dinos cómo vas a gritar Campeche en el Nacional. ¿Cómo lo tienes calculado? Sí, antes de finalizar tenemos que hacer eso. Ya me iba a echar mi Lo voy a grito, gritar. pero faltó el tuyo. Va. Cuando me mencionen que digan, no sé si digan Litzy Subías o un speech, pero no quiero gritar mucho. No sé si han escuchado que siempre que gritan a veces salen los gallitos. Hay que Sí, no, evitar no, eso. no. Como locutora lo sabes. Sí, claro, entonces yo lo gritaría más así. ¡Campeche! Me Entonces, así. encanta, muy bien. Y yo les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, yo los veo ahorita, no tardamos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.